Bueno, lo primero, muchísimas gracias por aceptar la entrevista, ya que es difícil adaptar horarios, sobre todo porque tú estás en Brasil. Sí. Pero bueno, lo primero, antes de empezar con las preguntas, siempre me gusta que la entrevistada hable un poco sobre su currículum, sobre su experiencia. Así que, Pues me llamo Juliana Neyman, soy brasileña, soy de Brasil, nací en Salvador de Bahía, tengo 29 años y trabajo y soy internacionalista. Trabajo con relaciones internacionales. Quien es profesional de relaciones internacionales se llama internacionalista. Y yo, a ver, cuando empecé la carrera, pues quería trabajar con ser diplomática y trabajé durante 2 años y medio en el Consulado General de España en mi ciudad. Y después de eso, entonces me fui a Sevilla y ya en ese momento ya me estaba gustando mucho lo de internacionalización de empresas y de cultura. Entonces, cuando yo me di cuenta de que era, bueno, no estaba muy en la vibración de trabajar como diplomática porque hay unas diferencias. A ver, cuando trabajas en un sector público, principalmente con diplomacia, eres obligado a seguir los reglamentos de la política externa del país. Entonces, el diplomático es una persona que representa un país fuera de su país, pero que no puede seguir sus propias direcciones, no sé cómo se dice, sus propias opiniones. leyes. Tiene que seguir lo que dice la política externa del país. Y eso era algo que para mí no me parecía interesante porque soy un poco rebelde. Así que por eso decidí cambiar un poco de mi forma de trabajar y seguir por ser emprendedora, que era algo que ya me gustaba mucho. Entonces, cuando terminé un mes antes de terminar la carrera, abrí mi empresa. Y entonces eso fue en el 6 de julio, no, 3 de julio de 2015. Y entonces allí empecé a trabajar con internacionalización, pero principalmente con proyectos de abertura de empresas fuera de Brasil, conseguir producir visados, planear cómo sería la internacionalización. Y volviendo a relaciones internacionales, ¿qué trabajos se pueden realizar una vez has obtenido el título? ¿Cuáles tipos de trabajo un profesional puede de Sí, ¿qué puestos relaciones? de trabajo puede realizar? Bueno, relaciones internacionales tiene dos cosas, dos lados, un positivo y otro negativo. Yo voy a empezar con el negativo, que Vale. sería que nosotros somos una profesión muy joven. En Brasil, por ejemplo, lleva pues 60 años, 70 años que existe. Son bastantes, ¿eh? Entonces, ¿ah? Que son bastantes, digo. Aquí en España lleva Sí, sí, menos. sí, pero en comparación con medicina, derecho, Sí. etcétera, donde nosotros ya sabemos más o menos qué hace un médico, qué hace un abogado, para dónde van los tiros, Mm. ya se sabe, pero aquí, y yo creo que en España también, es una profesión que no todas las personas conocen y no saben efectivamente dónde pues, colocarlas en el currículum o incluso en las páginas de esas de... Entonces, lo malo es que no es tan conocida, pero lo bueno es que por no ser tan conocida, tiene muchas oportunidades. Y Sí. las opciones, contestándote, de posición que un profesional de relaciones internacionales tiene son la de poder trabajar con diplomacia, ¿no? Trabajar con seguridad nacional, trabajar con cooperación internacional, trabajar con los segmentos de promoción internacional de marcas, tanto marcas privadas como de marcas como en los sectores de promoción nacional, o sea, en Brasil existe una agencia de promoción que se llama Apex, que hace la promoción de Brasil fuera de Brasil, entonces en España yo creo que también lo hay. Puedes trabajar en el sector de diplomacia corporativa también, que es un sector muy importante en las grandes empresas.
¿Por qué? Y yo voy a explicar por qué todo eso. Cuando existe una empresa muy grande, que es una multinacional, esa empresa tiene muchos núcleos en muchos lugares. Entonces existe la diplomacia corporativa para fuera, o sea, para lidiar con otras empresas, con clústeres, personas, grupos que tienen que ver o que son competencia o sea lo que sea, pero también existen los diplomáticos corporativos internos, que son los que trabajan la organización de los núcleos, como un cuerpo, un ser humano que tiene muchos órganos y que tienen que mantener una armonización. Y ese también es un sector muy solicitado para quienes de relaciones internacionales porque el profesional de relaciones internacionales tiene, más allá del conocimiento del idioma, tiene también la capacidad de comprensión cultural, histórica, geográfica, sociológica, para poder lidiar con todos estos tipos de personas. Imagínate que, por ejemplo, ya hablando de internacionalización, que es lo que yo hago, pero tiene mucho que ver con lo de diplomacia corporativa. Cuando Louis Vuitton, que es una marca de alta moda, Sí, conocida. crea una estructura en Madrid, crea una estructura física en París, que es obligatorio incluso para ser de alta moda, hay que estar en París, y una en China, y vas a ver las imágenes de estos edificios en estos lugares, vas a ver que son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque ellos respetan la forma de digestión de un pueblo, de una sociedad, de aquel tipo de producto. Así que la diplomacia corporativa y la internacionalización, bueno, todo tiene una conexión en cierto modo, pero es un lugar muy importante para poder conectar grandes empresas. Después de eso ya yo diría que sería en las organizaciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, la propia Unión Europea, Eso te iba a decir, etcétera. además de trabajos como embajadores, ¿qué más trabajos Bueno, públicos puede haber? Bueno, eso ya he dicho en el comienzo, cuando una persona trabaja como diplomático o en el Ministerio de Relaciones, yo no sé, exteriores, yo creo que en España se dice así, Ministerio relaciones, de Exterior. Ministerio de Exteriores, eso. Entonces, en el ministerio, volviendo al comienzo donde yo hablé de la diplomacia, se puede trabajar porque la carrera diplomática en España es un poco diferente de Brasil. Pero yo me acuerdo que cuando mi primer jefe, cuando yo estaba trabajando en el consulado, él había sido indicado porque en un dado momento de la historia, por ser marqués, tenía ya esa situación, como puedo decir, eh, aristocrática, ¿no? En Aristocráticas. España, donde se indicaban los diplomáticos. En Brasil durante muchos años también ha sido, bueno, eso de las oposiciones, aquí también es algo muy reciente. Vosotros sabéis que Brasil también ha sido, bueno, ha sido una colonia que después se convirtió en un imperio y sabe Dios qué, y después república. Así que en España ahora yo creo que ya existen las oposiciones para ser diplomático. Y para ser diplomático existen muchos niveles. Yo sé que puedes llegar a ser canciller, a ser el propio cónsul y después el punto más alto sería ser un embajador. Pero yo creo que embajador no es por oposición, yo creo que embajador es por indicación. Sí, eso dedo. Aclarar una cosa, me he equivocado. No se eligen a dedo, se eligen a través de una oposición, que por lo que he leído es bastante difícil. Pero bueno, yo sé que después de hablar entonces de los puestos públicos, en los puestos públicos, para que no haga una confusión, entonces, recordando lo que he dicho, primero puestos públicos, diplomacia, etcétera. Segundo sería
trabajar en seguridad nacional, eso es indicación. Yo ya he investigado, en España es indicación, en Brasil es oposición. Después, los sectores estos de promoción, tanto promoción nacional de Brasil o del país, como promoción de turismo, como promoción, en eso profesionales de relaciones internacionales pueden trabajar. Cámaras de comercio también. Después de eso ya viene la diplomacia corporativa, diplomacia institucional, que ya fue lo que dije de las grandes empresas. Enseguida ya puedes trabajar con organizaciones internacionales, que pueden ser organizaciones como la ONU, como la Unión Europea, Mercosur, etcétera, que son instituciones que necesitan profesionales que entiendan, como he dicho, de cultura, geografía, de idiomas, que sepan lidiar con los conflictos, sepan de historia y economía, que es lo que estudiamos, lo más grande que hay en la carrera de relaciones internacionales, son estos temas. Yo, por ejemplo, estudié casi mitad de mi curso economía. A ver, y después de eso, pasando esa parte, ya viene lo de trabajar organizaciones no gubernamentales, pero internacionales. Entonces, hay Greenpeace y muchas otras grandes que yo tampoco voy a saber decirlas todas. ¿Por qué? Porque esas instituciones, ellas trabajan dos vertientes. Por no ser instituciones con fines lucrativos, ellas trabajan con ayuda de muchas empresas y también tienen una necesidad muy grande de asociación, porque ellas viven de aportes privados y de asociaciones. Entonces, como ellas crecen cada día más, como Greenpeace, por ejemplo, necesitan gente para hacer el management, para hacer la administración. Así que es muy importante que sean profesionales. Y finalmente, ya para terminar, antes que me digas, Juliana, hablas mucho, sería la academia, ser profesor, investigador, con un máster, doctorado, postdoctorado. Sí, bueno, eso lo tienen todas las carreras, básicamente. Sí, y es muy buscada, porque, bueno, yo creo que a mucha gente le gusta enseñar. Y finalmente lo que hago yo, que es ser emprendedora, y puedes emprender en todos estos temas que yo he dicho, hay una forma de emprender. Luego también has hablado de idiomas. ¿Hasta qué punto son necesarios los idiomas? ¿Y qué idiomas recomendarías tú ahora mismo? Pues Como más importantes. yo creo que son muy necesarios, si no fuera yo no estaría hablando aquí contigo. Pero depende. En mi país, por ejemplo, nosotros no hablamos español de nacimiento, hablamos portugués, así que inglés y español sería lo básico. Pero para vosotros que hablan español, castellano, pues yo creo que sería, bueno, sería interesante el francés, el alemán, bueno, los idiomas que tienen más influencia en el mundo. Hoy en día hay mucha gente estudiando mandarín, hay mucha gente estudiando árabe, hay mucha gente estudiando, bueno, francés yo creo que es más en el tema de diplomacia, esas Claro, cosas. eso no sé si tú lo sabes, pero en España, en la carrera de relaciones, Sí, enseñan chino o árabe. Te dejan elegir entre las dos. pero muy bien. Yo tengo muchos amigos que son filólogos árabes y yo una cateta, ¿sabes? No entiendo nada. Solo inshallah y todo más. Pero bueno, son cosas que son idiomas que son interesantes. Pero yo tengo un poco de, puedo decir, una crítica mía. Sí, sí. Eh, yo creo que la universidad es un ambiente propicio para tener inspiraciones y para obtener un diploma. Pero no es, yo creo que no es el ambiente donde vas a aprender todo que tienes que aprender en tu vida. Mucho va de tu corazón, de tus ganas, de tu inspiración, de tu pasión, que yo creo que lo más bonito que hay es la pasión, y de tu experiencia profesional en la vida diaria. Así que no estudies
árabe porque está de moda. No estudie chino porque está de moda, porque te dicen que es lo más. Estudie porque te gusta. Estudie porque sabes qué es lo que sientes, que lo que te llama, dónde vas a trabajar. Mi sueño es vivir en China, mi sueño es eso, mi sueño es aquello. Siga eso. Porque Sí. hay, si no, eso se convierte en un ejército de gente igual, ¿sabes? Un ejército de gente que habla árabe, chino, por favor. No Y tiene eso para... en cuanto a tu idioma, ¿recomendarías a alguien que está estudiando relaciones internacionales que aprendiese portugués o no? Sí, yo recomiendo. Porque, pues, porque Brasil es la grande, no es, yo soy un poco, a ver, yo soy un poco, que yo soy brasileña, entonces todo lo que diga va a ser un poco Mm. para mí, ¿sabes? Para beneficio de mi cultura o mi país o lo que sea. Pero hablando geopolíticamente y en términos de negocios, olvidando que soy de Brasil, vosotros, a los que ya estudian algo, saben que Brasil es el más grande productor de carne, es el más grande productor de muchos insumos, de commodities en el mundo. En la pandemia ha sido uno de los países que ha alimentado el mundo y es uno de los países que tienen una capacidad geográfica más grande del mundo y posibilidades productivas y de inversión. Es un país que ahora mismo está con una moneda poco valorada en comparación, por ejemplo, con el euro y con el dólar, y eso, por un lado, es negativo, pero por otro es muy positivo en la medida que imaginamos que es un país que tiene muchas oportunidades de creación. Entonces, yo creo que dentro de más o menos 10, 20 años será uno de los países, ya es uno de los países más importantes para la economía global y será uno de los más importantes por motivos que yo no voy, bueno, ya he empezado, pero no voy a decir. Entonces, ¿quién quiere construir algo nuevo, sea Mm. edificios, carreteras, empresas, todo, no va a construir en Europa? Porque en Europa ya está todo construido. No va a Estados Unidos. ¿Va a dónde? Va a África, va a Brasil, va a países de Latinoamérica, algunos países de Asia, etcétera. Entonces, si tú sabes más que el idioma, la cultura del país, y con un euro en manos o dólares o lo que sea, puedes construir un gran imperio, sea como emprendedor o como profesional. Sí. Así que yo creo que es estratégico y una opción muy inteligente estudiar portugués. Y por último, ¿qué le dirías a alguien que quiere estudiar relaciones internacionales? A un estudiante. Bueno, piensa bien en lo que te estás metiendo. Si tienes, pues depende mucho de la personalidad de la persona. Yo siempre quise estudiar relaciones internacionales. Fue una cosa que yo nunca he dudado en mi vida. Pero hay gente que está así como, ay, yo no sé, todo, mis padres, mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si tienes capacidad de construir, porque existen dos tipos de personas, un amigo una vez me dijo eso y yo lo llevo hasta los días de hoy. Existe gente que es carretera y existe gente que es trillo. ¿Trillo se dice? ¿De tren? No sé. Se llama Rail. esto donde pasan los trenes Los por encima. raíles. Carriles. Sí, No, hay raíles, gente. raíles. ¿Ah? Raíles, se dice aquí. Hay gente que es raíles Sí. y gente que es carretera. ¿Quién es carretera? Y esa de tierra, digo, Mm. construye su propio camino. ¿Quién es raíles? Pues camina por los caminos que ya existen. Si tú eres una persona que no tiene muchas ganas de inventar, de construir algo, quieres ya lo que está hecho, lo de que no hay que pensar mucho y todo,
pues entonces relaciones internacionales no es para ti. Pero si te gusta la aventura, si te gusta buscar cosas nuevas, viajar, conocer nuevas culturas, aventurarse en trabajos de distintas formas, porque relaciones internacionales, como he dicho, es eso. Existen más de 10 opciones, entonces sí, si no bajas la cabeza tan temprano, sí. Vale, pues ya estaría. Espero que te haya gustado la entrevista. Sí, bastante. Voy a dejar en la descripción tu Instagram porque he visto que publicas cosas sobre relaciones internacionales. También tienes un canal de YouTube, aunque no sé qué hablas porque no lo he mirado en él. Sí, bueno, mi YouTube es mi nombre, Juliana Neyman. Si lo pones ahí en las descripciones, pues la gente me va a encontrar. Vale, pues lo dejo ahí. Y nada, muchísimas gracias de nuevo. Antes de irnos, me gustaría agradecerte la invitación para la entrevista. Me hace mucha ilusión y me dio mucha felicidad porque, bueno, es el resultado de mi trabajo de algún modo. Así que muchas gracias.